Hola, buenos días chicos. Hoy os voy a grabar otro video tutorial porque he visto que estos dos primeros ejercicios que os propongo de la página 36 tienen un poquito de complejidad. Bueno, la cosa es leeros solo la página 35 y 36 del tema 6 de elementos de instalaciones frigoríficas. Y si recordáis, antes de ayer vimos condensadores, que ya sabéis más o menos dónde están y qué función tienen, ¿no? Después del compresor venían los sistemas de recuperación de aceite, luego el gas refrigerante se iba hacia el condensador y allí se tiene que enfriar para licuarse. Entonces, una vez licuado el refrigerante, en muchas instalaciones, sobre todo en las de mediana y gran potencia, se almacena el líquido en un recipiente. En los frigoríficos no hay recipiente, pero en muchas instalaciones sí. El recipiente no es nada más que un depósito que lo que va a hacer es aguantar ahí el refrigerante ya líquido y poder alimentar a través de una sonda, cogiendo desde la parte baja, pues todas las líneas de líquido de los evaporadores que van primero a la válvula de expansión. Pero bueno, eso ya llegaremos el lunes. Entonces el recipiente se elige un poco por potencia de la máquina frigorífica. Entonces aquí he cogido un trozo de un catálogo, del catálogo de Beiger, y si os fijáis aquí, pues para una potencia frigorífica como la que hay aquí en esta tabla, para 404 como refrigerante, pues os aparecen como dos tablas, una de -5 de evaporación y otra de -25 de evaporación. Simplemente esto es una guía para intentar elegir el depósito más adecuado. Entonces, en función de la potencia, tú te eliges un depósito que puede ser de 7 litros, de 11, de 14, de 18 litros. Eso es un poco lo que recomienda el fabricante. Claro, el recipiente es un cilindro con un volumen ya importante y tiene que tener una resistencia mecánica. Los cilindros, cuanto más diámetro tienen, menos presión aguantan. Entonces hay que protegerlos de alguna manera. Los tienen que calcular bien, pero luego hay que protegerlos. Entonces dice aquí, esto sacado del reglamento, que los recipientes que puedan contener refrigerante líquido en condiciones normales de funcionamiento y puedan ser independizados de otras partes del sistema de refrigeración deberán estar protegidos mediante un dispositivo de alivio. Dice, por ejemplo, una válvula de seguridad. O sea, los depósitos deben tener válvula de seguridad. Y la válvula de seguridad ya sabéis para qué se utilizaba, ¿no? Hay en muchos tipos de instalaciones, en las de calefacción también existía y aquí en las de refrigeración también. La válvula de seguridad es un elemento que lo que va a hacer es que si la presión sube demasiado, va a abrir mediante un muelle, un tapón que tienen, y va a liberar el refrigerante. ¿Dónde? Pues se puede liberar al sector de baja de la instalación, que sería lo mejor para no perder refrigerante, y si no, pues al exterior. Tampoco pasa nada. Sí que es cierto que según qué refrigerantes podrían perjudicar al calentamiento global, pero antes de que reviente la instalación por otro sitio, pues es preferible que abra la válvula de seguridad. Antes de abrir la válvula de seguridad debería de haber un presostato que hubiera cortado la alimentación eléctrica del compresor, pero en cualquier caso, si el presostato no funciona, pues está la válvula de seguridad para abrir. Si el volumen del recipiente es muy grande, lo que debemos hacer es colocar dos válvulas de seguridad. O sea, si el volumen es de más de 100 litros, por aquí 100 decímetros cúbicos es 100 litros. De tal manera que cuando vayamos a revisar la válvula de seguridad podamos quitar una de ellas sin tener que vaciar completamente la instalación. Entonces llevan una válvula conmutadora de 3 vías que permite que actúe una válvula o proteja una válvula o proteja la otra. Aquí dice que se deben tomar disposiciones para evitar el disparo simultáneo de ambas. Claro, ¿qué válvula de seguridad pongo? Pues hay que elegir una válvula de seguridad acorde a esa instalación. Las válvulas de seguridad se eligen por dos parámetros. Uno es la presión a la que abren, que eso depende del gas refrigerante que tienen. Habría que mirar también la zona climática
de España, pero normalmente los fabricantes suelen hacer válvulas para un tipo de gas. Si os fijáis aquí del catálogo de Fabre, pues hay válvulas de 20,5 bar que están destinadas a instalaciones de R134A, de 24 bar que están destinadas a R407, de 27,5 bar que están destinadas al R404 y del R410 que están destinadas a 34 bar. Pero bueno, eso es uno de los parámetros, la presión de timbre, que es la presión a la que abre esa válvula. Y otro de los parámetros que hay que elegir en las válvulas de seguridad es la capacidad de descarga, o sea, cuánto pueden desalojar de refrigerante por hora. Porque si el depósito es muy grande, pues tendrán que tener la boca más ensanchada para que puedan tirar más refrigerante por hora y evitar que haya una destrucción en otra parte del circuito. Entonces, la capacidad de descarga la prueban en fábrica con tres cosas, o sea, con tres circunstancias. Una es con aire a 20 grados, otra la prueban con refrigerante a temperatura de saturación, que ese es el dato que a nosotros nos interesa, y otra la prueban con refrigerante a 100 grados, para ver cuánto caudal es capaz de liberar esa válvula. Este es el dato que nos interesa a nosotros, la capacidad de descarga. Y esa capacidad de descarga normalmente en las válvulas suele estar sobredimensionada, o sea que si elegís una válvula que enrosque en el depósito que habéis comprado, probablemente tenga la capacidad de descarga suficiente para esa instalación. Pero en el reglamento nos dice que hay que calcularla. Entonces la capacidad de descarga se calcula con esta formulita. Esto es la capacidad de descarga en kilogramos de refrigerante por hora. Y resulta de hacer esta operación, la multiplicación de la densidad de flujo térmico del depósito por el área del depósito partido de la entalpía de vaporización de ese refrigerante a la presión a la que ha abierto ya la válvula, 1,1 veces la presión de tarada del dispositivo, y luego multiplicado por 3600, que esto es el factor de cambio de segundos a horas. ¿Qué es la densidad de flujo térmico? Pues la densidad de flujo térmico simplemente es qué capacidad tiene el acero con el que está hecho el depósito para ir enfriando el refrigerante conforme va liberándose la válvula de seguridad. Esa es la densidad de flujo térmico. Aquí dice que es 10 kilovatios por metro cuadrado. Esa es la capacidad que tiene el acero. El área es toda el área del cilindro, de las caras laterales y de la faja del cilindro. Y la entalpía de vaporización, pues es el calor latente específico de ese refrigerante. Bueno, el caso es que el calor latente habría que mirarlo aquí en el diagrama de Molière y habría que buscarlo a la presión a la que ha abierto la válvula. Ya he puesto aquí 30,25 bar, que es lo que he calculado, y más o menos salían 80 kilojulios de diferencia entre este punto y este. Esto habría que medirlo aquí en la regla. Bueno, para los dos ejercicios que tenéis que hacer, podéis coger ese dato, 80 kilojulios partido kilogramo, porque en los dos aparece el R404 y para la misma presión de apertura, o sea que podéis coger 80 kilojulios por kilogramo. Y para calcular el área del cilindro, pues lo que he hecho es buscar un par de páginas web donde explican cómo se calcula el área del cilindro. Aquí abajo tenéis un ejemplo para calcular la capacidad de descarga. El ejemplo es que queremos elegir un depósito de líquido para una instalación frigorífica de R404 de 4 kilovatios de potencia frigorífica y con una temperatura de evaporación de -5. Lo que he hecho es venirme a un catálogo aquí y he dicho, oye, pues 4 kilovatios para -5, pues tendríamos que coger esto, el depósito de 11 litros. Este valdría hasta para 4.800 vatios. Pero como yo necesito 4 kilovatios, pues me lo elijo un poquito más grande y así podré trabajar con holgura. 11 litros. ¿Qué datos tengo que coger del depósito para poder calcular el área? El diámetro del cilindro y la altura de ese cilindro, ¿vale? Entonces he cogido aquí 180 milímetros y 467 de longitud.
Es verdad que esta longitud es un poco más grande según este dibujo de lo que tendría el área del cilindro, pero bueno, lo voy a calcular con esos datos que son los que tengo. ¿Cómo he calculado el área del cilindro? Pues como os digo, me he venido aquí a una página web donde habla de cómo se calcula el área de la superficie de un cilindro. Hay que calcular el área de las bases con la fórmula de pi r cuadrado, multiplicarla por 2 y después calcularme el área de la superficie lateral, que es la longitud de la circunferencia por la altura. Bueno, buscando por internet he visto que había incluso programas para calcular el área del cilindro, o sea que no hay que calentarse mucho la cabeza uno. En el cilindro que había elegido, en el depósito, el diámetro eran 180 milímetros. Esos son 90 milímetros de radio, que son 0,09 metros. Y la altura ya hemos visto que eran 467 milímetros. En metros, 0,467. Lo ponéis aquí, le dais a calcular y ya directamente os sale que el área del cilindro es 0,31 metros cuadrados. Luego no hace falta hacer muchas cuentas con la calculadora si no queréis. Bueno, con eso yo puse aquí en la capacidad de descarga los 10 kilovatios metro cuadrado, que es la densidad térmica del acero, por la superficie del área del cilindro, 0,31 metros cuadrados, y dividido esos 80 kilojulios partido kilogramo, que es el calor latente que tiene este refrigerante, el R404, a la presión a la que abriría la válvula. Luego lo multiplico por 3600 y me dice que la capacidad de descarga mínima que necesitaríamos sería 141,7 kilogramos hora. Vale, pues ahora me voy a buscar una válvula que tenga esa capacidad de descarga. He hecho otra cosa antes, que es, me he visto en el depósito que había elegido yo, el de 11 litros, me he visto que la conexión de la válvula de seguridad, esto que pone aquí VGS es conexión de válvula de seguridad, era de 1/4 de pulgada. Entonces lo que se suele hacer es elegir una válvula que tenga 1/4 de pulgada para no tener que andar con adaptadores. Entonces cojo 1/4 de pulgada aquí en las conexiones a roscar de la válvula de seguridad y esta válvula, que es la más pequeña que aparece en esta tabla de este catálogo, ya tiene una capacidad de descarga de 1311 kilogramos hora de refrigerante. Luego, si yo necesitaba 141 kilogramos hora, pues voy mucho más que sobrado, voy sobradísimo. Entonces esa válvula me sirve para mi instalación. Entonces lo que intento ahora es que hagáis estos dos ejercicios, el 1 y el 2 de esta página 36, que son pues parecidos a los que acabamos de hacer, pero con una instalación de 6,5 kilovatios y para menos 5 grados y otro para una instalación frigorífica de 120 kilovatios con una temperatura de evaporación de menos 25. Intentarlo, solo hay que seguir esto mismo y así os vais acostumbrando un poco a mirar características de depósitos y de válvulas de seguridad. Luego, por último, hay una pregunta en la página 65, la 9, que también la tenéis que resolver, pero que a lo largo de este vídeo yo ya la he comentado. Así que solo tenéis de tarea esos 3 ejercicios y leer estas 2 páginas. Venga, gracias.